A retomar de nuevo la sesión de esta mañana, la última del Congreso, con la conferencia Videojuegos en el aula a cargo de la profesora Verónica Marín Díaz. Puede parecer que este tema es un tema ya manido, es un tema recurrente, sobre todo cuando los videojuegos es algo que ha formado parte de nuestra cotidianidad, ¿no? Desde pequeño hemos estado... y como esto es un tema que se sigue hablando de... No es un tema ya pasado, no es un tema pasado, es un tema que continuamente hay que reflexionar sobre él. ¿Por qué? Pues porque los videojuegos siguen formando parte de nuestra vida, siguen formando parte de la vida de nuestros hijos, se adaptan a todos los dispositivos, tabletas, smartphones, por supuesto, ordenadores, y son una herramienta, unos recursos educativos a tener en cuenta. Por tanto, es un tema que, a pesar de que se venga hablando de él durante muchos años, es un tema que es de plena actualidad. Pues nada, os dejo con la profesora Verónica, cuando usted quiera. Gracias. A ver, sí se me oye bien. Pues, en primer lugar, agradecer a la Universidad de Málaga la invitación y, dado que mis dos compañeros anteriores han sido bastante dinámicos en su presentación, pues yo voy a tratar de ser igual de dinámica. Mi currículum, como yo he llegado a la universidad más tarde que ellos, con lo cual es más breve, no tengo 2,5 millones de entradas como Cabero, ni 2 millones como Maripaz, pero algo hay. Cuando a mí me proponen de qué puedo hablar, en qué puedo colaborar, en qué puedo participar en este congreso, y sabiendo que hablamos de buenas prácticas contigo en el aula, la idea que a mí se me plantea es la de trabajar los videojuegos, más allá de lo que son los videojuegos educativos o de los videojuegos serios, como se les llama a los videojuegos dentro del ámbito de la educación. Antes de meternos, ¿por qué considero que los videojuegos son un elemento tecnológico o podríamos decir que son una de las tecnologías de la información y la comunicación? Porque nos ayudan a disfrutar de las TIC, nos introducen en ese mundo de la tecnología. Sin embargo, para que las tecnologías en general y los videojuegos en particular puedan potenciarse y puedan trabajarse en las distintas áreas de nuestra vida, hay que tener en cuenta, pues como les pongo aquí, una serie de factores económicos, educativos, políticos, geográficos, sociales, que influyen en determinadas maneras y en determinados momentos de nuestra vida en que se vayan produciendo determinadas desigualdades. Desigualdades que, al hilo del vídeo con el que la profesora Aprende ha cerrado la conferencia, verán ustedes que se marcan mucho más. Yo se lo comentaba al profesor Cabero, digo, mira, este vídeo viene muy bien para la asignatura que compartimos los dos en el máster de Educación Inclusiva que dirijo en Córdoba, porque esa vida tecnológica que ese vídeo nos plantea en el África subsahariana es muy difícil que se pueda lograr. En determinadas partes de Latinoamérica también es muy difícil que se pueda lograr. En determinadas zonas geográficas de nuestra orografía andaluza es muy difícil que se pueda lograr. Hay pueblos de la Alpujarra granadina que todavía no llega a la conexión de red, que está la conexión de red, como yo le llamo, a pedales, que es la rural. Vas, pones a que se descargue el archivo, te tomas un café, comes, a lo mejor ya va por la mitad y a la hora de la merienda ya tienes el archivo completamente descargado, completamente subido. Entonces, todas esas desigualdades vienen generadas por esos factores que están ahí y que afectan a todas las TIC, como les estaba comentando, y en el caso mío en particular al de los videojuegos. La introducción de este elemento dentro de lo que es la educación en general, no quiero hablar en un principio de estancos de primaria, infantil, secundaria y universidad, que sí se puede hablar un poquito más adelante, sí que trae una nueva perspectiva. Una perspectiva que es igual para todas las etapas educativas e igual para todos los niveles dentro de esas etapas. ¿Por qué? Porque hablamos ahora de potenciar un trabajo colaborativo, un trabajo en grupo, un trabajo cooperativo. Hay quienes diferencian entre colaborativo y cooperativo, hay quien no. Yo en esa bifurcación no me voy a plantear ni a parar, porque
eso es otro debate que podríamos plantar en paralelo, pero todos van en busca de lo que es la innovación docente. Llevamos 5 años mínimo hacia acá que solo hablamos de innovación, innovación, innovación. Pero es que cuando antes hablábamos de las tecnologías tradicionales también se innovaba. De otra forma, pero también se innovaba. Entonces, cualquier modificación que nosotros ahora mismo hagamos en el aula se le está catalogando de innovación docente y esa innovación docente realmente lo que es un cambio metodológico que se va ajustando a las características y a la idiosincrasia de las aulas que tenemos ahora. Tenemos aulas diversas, sociales y culturalmente, con lo cual tendríamos que hablar de que vivimos en una continua y perenne innovación. En consecuencia, en la introducción de los videojuegos en el aula, en principio, gran parte de la literatura que hemos encontrado o que podemos encontrar, sobre todo a nivel norteamericano, es de un paso hacia atrás. De decir, son elementos que crean adicciones, que generan conductas violentas, que generan conductas agresivas, que no tienen una parte educativa, pero como hablábamos esta mañana la profesora Prendes y yo y ayer y lo hemos comentado estos días, todo tiene una parte negativa y todo tiene una parte positiva. Yo no soy partidaria de lo que se denominan específicamente videojuegos educativos o videojuegos serios. Por ponerles un ejemplo, que seguro que todos los que trabajan en la enseñanza, ya son profesionales de la enseñanza, habrán a lo mejor utilizado o les suena de Pipo. Eso es repetitivo. Eso es repetitivo. Aprendemos por visualización y aprendemos por ensayo y error. Pero llega un momento en que el alumno ya sabe dónde tiene que picar, ya sabe lo que tiene que responder, con lo cual su aprendizaje no avanza. Entonces, hay que salir de ese circuito, que no quiere decir que sea erróneo ni que esté mal, que para una iniciación, desde mi punto de vista, es muy correcta, es muy acertada, pero hay que intentar meter la realidad con la que nuestros alumnos y nuestras alumnas en sus casas están viviendo. Es decir, que si ellos están jugando con un Wii, Wii U, PSP, PS3, Nintendo, Xbox, Kinect de Xbox, etcétera, etcétera, porque esto va creciendo día a día, pues esa realidad vamos a llevarla a nuestra aula. Y los datos del estudio realizado por ADESE, que es la Asociación de Empresarios de los Videojuegos en España, te dice que los 55% de los españoles en general, que no los educativos, le ven beneficio a la educación, con lo cual hemos dado un paso muy grande con respecto a hace 5 años. Y de la Unión Europea, el 67% de nuestros compatriotas consideran que tienen una perspectiva educativa y que se pueden utilizar. Con lo cual, centrándonos ya en qué quieren ellos o qué creen ellos que podemos potenciar a través de esa utilidad o esa utilización de los videojuegos en el aula, fíjense que nos vamos acercando a la mitad de la población española. Un 47% de nosotros considera que fomentan las habilidades creativas y sociales. En la LOMCE que se acaba de aprobar, la creatividad que te la aportan las materias artísticas va disminuyendo. Con lo cual tenemos que ir buscando alternativas a esa creatividad, porque ahora mismo hablamos de ciudadanos emprendedores, de que nuestros alumnos universitarios cuando salgan o los que están en formación profesional de 3er grado, cuando quieran salir, o de 2º grado, quieran salir a trabajar al mundo laboral, incorporarse, si no encuentran un puesto de trabajo dentro de lo que han aprendido, de su campo profesional, tienen que ser emprendedores para buscar nuevas alternativas. Pero es que esa emprendeduría viene de la mano de la creatividad. Si ya nos la estamos cargando desde la base, pues directamente la emprendeduría también va decayendo. Habilidades sociales. La imagen de antes que decía papá y mamá te queremos, baja, que estamos aquí, permite que nuestras habilidades sociales se vayan desarrollando. Hay muchos alumnos que a través de una red, a través de una relación, no solo a través de las redes sociales, sino de los juegos que se juegan en línea y que se comparten, van saliendo de ese cascarón, de ese pequeño círculo de iguales en el que están desarrollados. Con lo cual, como ven, dan pie a que pensemos por qué no incorporarlo. Entonces, dentro de ese por qué no incorporarlo,
Este estudio realizado en 2012 consideran los profesores de primaria, que a los que se han consultado, que tienen una capacidad pedagógica. Lo único que nos falta es cambiar nuestro chip como docentes y vérsela e intentar introducirlo y experimentar. Como les decía, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, ¿por qué realmente podemos utilizar los videojuegos en el aula? Hay infinidad de razones, infinidad. Porque, como les decía, potencia la creatividad y la fantasía van unidas. En la etapa de infantil, el juego simbólico es a través del medio por el que los alumnos aprenden y sientan las bases del aprendizaje que van a desarrollar en primaria. Si no tienen un buen aprendizaje del juego simbólico, de esa fantasía, en primaria van a ser alumnos que no van a tener determinadas capacidades para desarrollarlas dentro de materias concretas, como puede ser la lengua y la literatura, cuando un docente o una profesora les diga que desarrollen una redacción. Si no tienen una imaginación, si su fantasía está capada, desde la etapa de infantil, pues simplemente van a hacernos una redacción de unos textos aburridos, lineales, con poca iniciativa, porque nos manda a otros mundos, pero no solo decimos, nos lleva a un mundo virtual tipo Second Life, donde me puedo poner unas alas, puedo ponerme el pelo amarillo, los ojos rosas. No es eso solo. Es que me traslada a ese mundo, pero también me traslada a otras realidades. Hay videojuegos que te permiten acceder a crear tú el país, a crear una realidad. No recuerdo ahora mismo exactamente el título en inglés de un videojuego para educación secundaria y bachillerato, que es de potenciar el cambio climático. Claro, si tu alumno no sabe a qué se refiere el cambio climático, qué pasa si la potencia del CO2 cae o sube, no lo sabe, no va a poder desarrollar un mundo dentro de ese juego que sea coherente. La repetición de tareas. Como les he dicho, aprendemos a base de ensayo y error, pero el ensayo y error te desarrolla la psicomotricidad fina, que es necesaria. Si no tenemos tono muscular, nuestra vida diaria no se puede desarrollar. El dominio de otras habilidades, como les decía, sociales, de relación, de aprendizaje cognitivo, el tener esa sensación de control. Nos ha pasado ya algunas veces, seguro que a todos, cuando hemos ido a algún sitio y no dominábamos el contexto, el espacio, el tiempo y esa sensación de control que todos los seres humanos queremos tener. Entonces, a través de los videojuegos aprende a tener esa sensación de control y a saber controlar, que no mandar, sino controlar, que son dos cosas diferentes. Aprender a interactuar con iguales de tu círculo cercano y de tu círculo lejano. Las posibilidades de conectar tu consola o tu ordenador y jugar con chicos y chicas que pueden estar en Japón, te hable un mundo nuevo de cultura, conocimiento del medio natural y social, de aprendizaje de otra lengua. Tenemos una competencia en secundaria y en primaria del aprendizaje de la segunda lengua, que como ven va encadenando todo el sistema educativo. Sobre todo también tenemos un aumento de la atención y del autocontrol. El saber controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. ¿Cuántas veces hay alumnos que cuando se enfadan y se enrabietan pues dan un golpe? Son conductas violentas que a través de algunos videojuegos aprenden ellos a canalizarlas y a expresarlas de otra forma. Y fundamentalmente el éxito individual, es decir, he sido capaz, he llegado, he logrado. Con lo cual, si he podido, con esto que es simple, puedo con una cuestión más complicada que me haga avanzar. En definitiva, todas estas cualidades o todos estos aspectos que nos pueden ayudar a decir, voy a introducir el videojuego en el desarrollo curricular de mi materia, tienen tres pilares. Potencian la curiosidad. Si yo a un alumno hay un videojuego que a mí me gusta mucho, que es de Wii, Animal Crossing,
que ha salido ahora, Animal Crossing 2, para Nintendo DS, si yo a mis alumnos, o en una versión o en otra, hay diferencias entre las dos versiones. En la primera versión tú llegas a un pueblo, tienes que darle el nombre al pueblo, eres tú el que elige el nombre, tienes tú que ponerte un nombre a ti, elegirte, tunearte, como yo digo, darte un formato de cuerpo, pero llegas ahí a esa ciudad que tú has creado y ya empiezas a trabajar, entre comillas. Tienes que comprarte una casa porque tienes que vivir en algún sitio, pero el comprar una casa implica que de un lado tienes que trabajar para poder comprar la casa, pero es que también tienes que pagar una hipoteca. Esa es la realidad de todos los españoles ahora mismo, trabajar para vivir. Con lo cual ya vas potenciando su curiosidad, decir, vamos a ver, si yo tengo que trabajar para pagar la hipoteca, pero también necesito cosas básicas que vienen en el juego, comprar una alfombra, comprar una lámpara, comprar un equipo de música, pues voy viendo cuál es la vinculación que tiene, y eso yo lo extrapolo a mi conocimiento del medio natural, porque del medio natural y social, como les decía antes, aprendo nuevas ciudades, nuevos contextos, aprendo animales que voy encontrándome dentro de la vida que llevo yo en ese juego, y ese es lo que podemos ver en el videojuego en la versión 1. En la versión 2 va un paso más hacia adelante, porque tú llegas a ese pueblo que se crea, pero vas como alcalde, con lo cual ya tienes que tomar unas decisiones y ya te metes en averiguar quién es un alcalde, qué hace un alcalde, cuál es el papel del alcalde, qué decisiones toma, qué consecuencias tienen las decisiones que toman los alcaldes, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa curiosidad por buscar información, por aprender, sin que ellos se den cuenta, o ellas, se la estamos introduciendo, incluso a nosotros nos va abriendo nuevas perspectivas de la enseñanza. Como les decía, las habilidades sociales, físicas, psicológicas, motóricas. Y desarrollar el currículum de forma transversal. Trabajar en equipos multidisciplinares creo que es uno de los bases y de los pilares para que la educación en todos los niveles vaya creciendo y vaya avanzando hacia una meta positiva. Si yo planteo la utilización de un videojuego, intento ver dentro de ese currículum cómo puedo imbricar, enganchar, convencer a que mis compañeros y compañeras de otras materias me ayuden y vean que no solo me va a servir para conocimiento del medio natural, sino también para educación física, para matemáticas, para lengua o educación artística. ¿Y cómo nos lo encontramos ahora? Teniendo en cuenta de que los videojuegos son una tecnología, hay que entenderlos como una tecnología, además de ser un medio de comunicación, porque nos permite interactuar con la sociedad que tenemos ahí enfrente. En nuestra querida LOE que despedimos, había una gran presencia de las TIC en lo que era primaria y secundaria. En educación infantil, salvo en el artículo segundo, para segundo nivel de educación infantil, que es donde solo se recoge una alfabetización en medios, no se recoge como una formación y como una competencia. En primaria y en secundaria sí tienen una cuarta competencia, que es la competencia digital. Viene muy marcada. En la nueva ley que estrenamos, hay primaria e infantil, se mantienen en esa presencia de las tecnologías, sin embargo, en secundaria se le da más cancha, por decirlo de alguna manera, a la presencia de las TIC, sobre todo en la utilización de recursos. Pues, compañero, esto es un recurso que está ahí. Y que, teniendo en cuenta que ellos utilizan el teléfono en las aulas, que los alumnos de primaria sí es cierto que ahora mismo no, yo creo que no los tienen en los centros prohibidos porque los padres no se los hemos comprado. Yo creo que por ahí, pero en el momento en que los padres empecemos a bajar la guardia y a nuestros hijos de 6, 7 y 12 años les compremos un móvil para su uso personal, lo llevarán al centro. Y entonces ya ahí sí que habrá que poner ciertos límites. Yo creo que el vetar la utilización, por contestar a la pregunta que lanzaba al aire la compañera, el vetar los dispositivos móviles, en concreto los teléfonos, en los centros, viene más por el mantener un poco a raya, yo creo, el ciberbullying, el ciberacoso, la privacidad de las aulas. Yo ya he visto compañeros míos de mi centro
de mi universidad, de mi facultad, que alumnos universitarios les han grabado las clases y las han colgado, pero no con un fin educativo. Entonces, igual que hacen eso, que es grabar una clase, pueden hacer otro tipo de acciones un poco más que pueden rayar la legalidad. Con lo cual yo creo que va más por ahí. Y guiándoles como les estoy guiando por el tema de lo que es la práctica, de la buena práctica, yo les traigo dos propuestas. Dos propuestas, para mí son válidas, pero porque las he vivido yo en carne propia, que luego en un momento determinado pues podemos debatirlas y todos los que estáis aquí pues me podéis aportar seguro que muchísimas más cosas para poder luego yo incorporarlas a mi aula, teniendo en cuenta que yo trabajo con alumnos de grado de educación infantil y educación primaria. Son maestros en formación inicial, que yo creo que cuanto más les abra la perspectiva de la introducción de los videojuegos y de otras tecnologías para la enseñanza, más luego será la realidad tecnológica que andamos buscando en nuestros centros. Para los alumnos de infantil, yo la propuesta que les hago es la de la utilización del videojuego de los Lemmings. Los Lemmings son estos muñequitos que ustedes ven aquí. A mí me hace mucha gracia porque cuando van en movimiento su pelo va saltando, con lo cual a un niño de infantil eso le llama la atención. Son colores vivos los que utiliza, lo que yo digo colores que dañan la vista, porque el verde que tienen aquí va en la máxima degradación que tiene, que es el fosforito, entonces es un color que daña la vista, sobre todo para los alumnos que tengan problemas de visión o sean daltónicos, los hombres suelen ser los daltónicos, pero les llama la atención y les atrae. Si ustedes conocen la historia de los Lemmings, el lemming en la vida real es una especie de rata, ratón, una cosa así, y la leyenda negra que tienen es que es un animal de suicidio colectivo. Es decir, que si el jefe de la manada se tira por un tajo, toda la manada va detrás. Con lo cual, cogiendo esa leyenda, se genera el videojuego que se puede descargar para PC, se puede jugar online y lo hay para consola. Con lo cual, tienes 9 etapas que superar. Para cada una de las etapas, el videojuego te da una serie de lemmings con unas características. En la primera pantalla nosotros tenemos que salvar un número determinado de lemmings que salen por aquí y vienen, y aquí es la salida. Tenemos 50 lemmings, pero hay que salvar un número. Si salvas más, nunca pasa nada. Y te dan una serie de herramientas. Hay lemmings que se convierten en bombas para que puedan destruir y abrir el camino, lemmings que paran, que detienen para que no haya ese suicidio colectivo, lemmings que construyen escaleras, pero con una peculiaridad. Cuando han puesto 12 peldaños, paran y se tiran. Entonces, el alumno tiene que estar pendiente, tiene que contar, estamos hablando de matemáticas, iniciación en la matemática, en el conteo, y cuando llega al 12, estar pendiente de que tiene que volver a clicar, pero clicar bien, no corrido hacia la derecha o a la izquierda, porque entonces, si no clica bien en el lemming, no empieza otra vez a poner los 12 peldaños, sino que se cae, se tira o se suicida. Y detrás de él, pues van subiendo todos los compañeros. En la primera pantalla, pues nos dan 10 excavadores para abrir un túnel aquí y que vayan salvando. Como ven, es una acción oculomanual sencilla, que para alumnos de tercero de infantil está bien pensado. Tienes otra pantalla donde tienes que volver a salvarlos con la peculiaridad de que no te vengan hacia acá. Y aquí tienen ustedes todo el recorrido que tienen que hacer. Hay que tener cuidado porque tienen que venir hacia aquí. Si cavas aquí, se suicidan. Si cavas aquí hacia abajo, se suicidan. Si cavas aquí, luego tienes que poner un puente por aquí. Entonces, son decisiones y toman el control ellos de esas decisiones, porque esto es un aprendizaje individual. Hay videojuegos donde nosotros podemos trabajar de forma colectiva. Con lo cual yo les planteo a mis alumnos este videojuego y les hago una propuesta. Digo, os pregunto si unos determinados objetivos que hay en la ley se cumplen sin haber experimentado el videojuego, y luego os vuelvo a preguntar si después de la experimentación del juego pensáis lo mismo.
Les preguntaba si con el videojuego se podía aprender de forma colaborativa y cooperativa, si lo fomenta, porque a fin de cuentas te dan X lemming con X tareas y todos tienen que trabajar en conjunto para que se pueda salvar la mayor parte de la población. Entonces, antes de utilizarlo, des en cuenta que la mayoría de mis estudiantes decían que no. Claro, el desconocimiento de una herramienta hace que nos vayamos siempre a la negatividad. Pero una vez que ya lo han experimentado, casi se ha dado la vuelta a esa perspectiva. Si les digo que se les ayuda a permitir a distinguir las partes del cuerpo, como ven, sigue habiendo una mayor tendencia en el inicio a que no, y luego una mayor tendencia a que hay partes que sí, porque tú relacionas que con qué está excavando, con las manos. ¿Cómo se convierte en una bomba? Es todo el cuerpo lo que se convierte en una bomba. Con el objetivo de aprender la sincronía entre los miembros superiores e inferiores. Aquí ya sí que ha habido una unanimidad y te dicen que en concreto este juego, ni antes de experimentarlo ni después, sirve para determinar las partes del cuerpo. Es un objetivo que entonces tú tienes que buscar otras alternativas para poder trabajarlo dentro del currículum de la etapa de infantil. Si colores primarios y secundarios, como ven, poco más o menos la misma perspectiva que en el objetivo primero. Prácticamente no y luego prácticamente sí. Si le metes en la escala de colores, entonces estamos hablando de educación artística, estamos trabajando otra área transversal no establecida como tal en el currículum de infantil. Si les puede ayudar a lo que es la evaluación continua y al aprendizaje, a su propio aprendizaje. Aquí sí les he traído toda lo que es la puntuación que se estableció en el análisis de los datos de los alumnos para que vean que están más repartidos. No lo tienen de todas formas muy, muy claro, aunque sí estén, una vez que lo han experimentado, bastante de acuerdo, no era una respuesta segura por los comentarios que hacían luego en el debate que tuvimos posterior una vez finalizada la experiencia. Entonces, eso te da a ti pie para saber qué estrategias tienes que diseñar a posteriori para esos contenidos que no puedes trabajar de forma paralela. El objetivo de desarrollo de la memoria visual y retentiva, como ven, aquí en el post-test también estaban de acuerdo, pero mostraban unas grandes diferencias, a mi juicio, con lo cual, pues, tengo que buscar la manera de ver cómo potenciar esa memoria visual. Sin embargo, sí sabemos que los niños en infantil tienen una memoria visual más desarrollada según vamos creciendo y nos vamos haciendo mayores. En la etapa de infantil sabemos que no trabajamos a grosso modo por áreas curriculares, como se trabaja en primaria y en secundaria, pero yo sí quería establecer cuáles eran las áreas en las que nos íbamos a mover, porque a fin de cuentas trabajamos por áreas, aunque sea todo de forma muy, muy globalizada y vaya muy encardinado unos con otros. Yo planteé, y mis alumnos de todas las áreas curriculares que yo les presenté se decantaron por estas dos, las matemáticas y la educación en valores. Y en concreto ellos decían que los contenidos que podíamos trabajar eran el conocimiento de sí mismo y la autonomía personal, son contenidos de primaria, si los ven, y conocimiento del entorno y el lenguaje de la comunicación y la representación. ¿Por qué el conocimiento de sí mismo y la autonomía personal? Porque toman decisiones, con lo cual aprenden desde los 5 años a tomar decisiones y a saber lo que van a hacer en un futuro. Tengo compañeros de orientación que me dicen que en la etapa de infantil no es el momento en que un niño tiene que aprender a tomar decisiones. Yo creo que sí. Si tienen la información suficiente y teniendo en cuenta que después tienen que aprender en primaria a desarrollar una competencia digital basada en la toma de decisiones, si no sientan la semilla en la etapa de infantil, que vayan aprendiendo que la decisión que toman lleva una consecuencia, esa competencia digital va a desarrollarse de forma muy liviana. Un conocimiento del entorno, porque estamos hablando de un videojuego que se desarrolla en una cueva. Pero es que en Córdoba y en mi ciudad hay cuevas. Vamos a ver cuáles son las cuevas que tenemos dentro de nuestra provincia. Y ya estás metiendo un contenido. Y conocen su entorno geográfico, que nos pasa mucho, que conocemos muy bien
la provincia de Logroño, pero la provincia nuestra está como está aquí al lado, pues no la damos a conocer y vamos siempre a hacer visitas escolares a los mismos centros de siempre. Yo recuerdo que cuando mi hija hacía infantil, ¿dónde vas de excursión este año? Donde siempre la granja escuela. Con lo cual seguía viendo la misma gallina, la misma vaca, el mismo pato, comía la misma pizza. No la llevaban a otros sitios de excursión. Entonces nosotros vamos a intentar que si no van de forma física, sí vayan con su imaginación y su forma real. Y sobre todo el lenguaje de comunicación y representación, porque tienen que verbalizar todo aquello que ellos están viendo. Y aprenden nuevos conceptos, nuevo vocabulario, con lo cual su riqueza lingüística es mayor. Cuanto más potenciemos la lectura, menos faltas de ortografía desarrollarán en primaria, secundaria y universidad. Que ahí lo tenemos. ¿Cómo lo enganchamos? Con las matemáticas. Pues estableciéndonos estos objetivos. Porque, como ven, es desarrollar habilidades matemáticas como ordenar, cuantificar y clasificar. Es que les está clasificando abajo, les enseña los distintos tipos de lemming que hay. Un lemming que excava, un lemming que pone bomba, un lemming que construye, un lemming que hace de señal de stop, de la derecha hacia la izquierda. Con lo cual, ya ahí aprende a ordenarlos y a cuantificarlos. Y clasifica, sin haberse dado el cuenta, pero el concepto lo va adquiriendo. Desarrollar la lógica es una resolución de un problema. Si yo tengo 50 unidades de lemming y me dicen que tengo que salvar 10, ¿cuántos lemming al final no son necesarios salvar? Ya le vas metiendo contenidos de la adicción y de la suma y van aprendiendo que en algunos centros llegan a primero de primaria con esos conocimientos ya desarrollados y asentados y que en otros centros no. Entonces, es una forma de que vayan adquiriendo y facilitarle a nuestros compañeros de primaria la labor si ya hemos sentado esa semilla. Y además que los niños son esponjas, como siempre hemos dicho, y necesitan aprender y necesitan que los estimule y que les des cosas que les atraigan y les llamen la atención. Y los contenidos matemáticos son uno de los contenidos curriculares que más trabas han presentado a lo largo de la historia. Entonces, si desde el principio nosotros se lo hacemos fácil, cuando lleguen a secundaria y empecemos a hablar de vectores y contenidos más complicados, no se les va a hacer tan cuesta arriba, se les hará un poquito, pero no irán en una pared subiendo. Les damos la visión de utilizar el ordenador de forma lúdica y estamos enmascarando que lo estamos utilizando de forma educativa y seria. Es una herramienta para jugar, pero oye, estás aprendiendo, con lo cual les das esa nueva perspectiva. ¿Qué más nos permite? Observar y realizar los experimentos que analizamos. O sea, como decía el compañero, nuestros experimentos, nuestros lemming se mueren, pero no son reales. Y nuestros alumnos pueden, en un momento determinado, mostrar más sensibilidad o menos sensibilidad ante una pérdida. Pero su experimentación no les lleva a la tumba, como decía el profesor Martínez. Siguen en el aula y pueden volver a practicar y pueden lograr tener el control. Entonces, esos contenidos básicos de cantidad, el ubicar en el espacio y en el tiempo necesarios para el desarrollo curricular de primaria, lo estamos estableciendo ya en esta etapa de infantil. Con lo cual, nosotros, si tenemos esos objetivos, ya podemos ir a unos contenidos concretos. Entonces, yo proponía con mis alumnos y yo proponíamos trabajar atendiendo a esa clasificación que no es tan real de conceptuales, actitudinales y procedimentales, y proponía estos contenidos. Se ajustan, a mi juicio, no sé si ustedes estarán muy de acuerdo conmigo, que podemos perfectamente no estarlo, que aprenden los números cardinales y aprenden a clasificar. Porque ese contenido son 10 lemmings, estamos aprendiendo 10, bueno, pues ahora vamos a trasladarlo con otro instrumento, con la realidad, con la introducción de las monedas ya desde el tercero de infantil, ya pueden ir identificando, pero van viendo, porque un contenido que yo he visto que es bastante dificultoso en primero de primaria es el aprendizaje de las monedas con los céntimos y los céntimos de los céntimos. Entonces, ahí los alumnos tienen ciertas dificultades, pero si yo ya les he empezado en tercero de infantil a meter la numeración cardinal
y les voy dando la pincelada de que además de cardinal hay un poquito más, ese aprendizaje de nuestra nueva moneda pues será mucho más liviano. La identificación de las funciones. Es que este Lemming tiene esta función, este otro tiene otra función. ¿Cuál es tu función dentro de la escuela? Fuera de la escuela, cuando juegas al fútbol, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu papel? Y si fueras policía, ¿cuál sería tu función? ¿Cuál sería tu papel? Sin necesidad de que venga un policía y les cuente. Tienen que venir porque es una de las actividades que solemos hacer en los centros, que vengan profesionales a explicar de qué consiste su trabajo y no es plan de quitarles las actividades, pero les vamos introduciendo esa forma. La aproximación a las series numéricas, iniciación en la suma y la resta, como les comentaba antes. Si tienes 50, te dicen que tienes que salvar 10, pues vamos aprendiendo unos conceptos básicos pero necesarios para el desarrollo del contenido matemático de los niveles posteriores. Y sobre todo las actitudes, porque cuanto más interés demuestra el alumno en un aprendizaje lúdico, más evolucionará su aprendizaje formal. Con lo cual, y teniendo en cuenta que en la etapa de infantil nosotros no trabajamos por competencias, porque nuestra normativa no establece que trabajamos por competencias, nosotros en el grado infantil sí determinamos que había unas competencias que podíamos esbozar o diseñar desde nuestro punto de vista y que se podían lograr a través de ese aprendizaje. Por lo menos, empezando porque conocieran y perfeccionaran su nivel de usuario. Encontramos alumnos que son tecnológicos 100% y alumnos 0%. Entonces, la estrategia que estamos utilizando con los alumnos avanzados en niveles primario, secundario, bachillerato y universidad, de utilizarlos como ayudantes en el aula, aquí cobra mayor sentido. Le estás dando autonomía y responsabilidad. Con lo cual, los valores y las actitudes las estás trabajando. La perspectiva crítica que queremos que tengan cuando lleguen a secundaria, pues como comentaba antes, si desde infantil la estamos trabajando y saben hacer frente a las cuestiones nimias de la vida de una forma objetiva, estaremos creando de verdad los líderes del futuro que nos van a llevar a un buen fin, no a una guerra y a un caos ideológico y conceptual. La competencia de aprender a analizar los lenguajes audiovisuales, las implicaciones educativas que tiene ese lenguaje. Los colores que utilizamos en algunos mensajes no son porque me gustan más. El color azul es un color que transmite tranquilidad, serenidad y que además facilita la lectura. Entonces, cuando yo lo utilizo en una presentación es porque voy buscando y tengo un fin y un objetivo, transmitir calma al público que voy a tener enfrente. Si además utilizo un tipo de letra que sea tipo Arial, Calibri, Centurigotis, que son redondas, en la distancia estoy facilitando que llegue mi mensaje. Me comentaba un compañero de medicina en un curso que estuvimos haciendo que la utilización de la combinación de fondo blanco y letra azul o fondo azul y letra blanca y ese tipo de letra que les he comentado facilita la lectura a la larga distancia porque tenemos la tendencia de no ver e ir separando las letras y comiéndole los bordes. Con lo cual evitamos lo que yo digo, el gruñir los ojos para ver qué es lo que está poniendo. Entonces el mensaje ya no llega. Una vez que tú tienes esas dificultades, no llega. Pero yo ya estoy empezando a introducir a mis alumnos en lo que son las implicaciones educativas de todos aquellos colores, formas, tipos de letras que van empezando a utilizar. Porque en tercero, en muchos centros, ya aprenden a escribir. Las grafías simples ya las aprenden, con lo cual hay que enseñarles una grafía un poco más allá de la Montessori, pero que transmite una comunicación. Con lo cual va de la mano que aprendan a observar de forma analítica toda su realidad, todo lo que les rodea y que les pueda ayudar en el colegio. Y aprender a valorar la diferencia desde una perspectiva inclusiva. Nuestras aulas, como les comentaba antes, son puros caleidoscopios, son multiculturales en todos los sentidos. A través de videojuegos de este tipo, nosotros les estamos enseñando que la diversidad es riqueza, porque no es solo diversidad cultural la que hay y que además provoca una brecha entre unos y otros.
una diversidad económica, una diversidad social, más en los momentos de crisis que seguimos viviendo, aunque nos digan que ya estamos saliendo de la crisis. Entonces, hay que potenciar en nuestros estudiantes una perspectiva de inclusión, más allá, entendiendo la inclusión, más allá de tener una minusvalía. Esa perspectiva de igualdad, de búsqueda, de potenciar que todos seamos iguales, la podemos hacer a través de videojuegos de este tipo. Y eso es lo que yo les propongo con mis alumnos de educación infantil. A los alumnos de educación primaria yo les proponía el juego de Gran Turismo 6. Lo hay para Nintendo y lo hay en PSP, creo que también lo hay en Xbox. Como ven, son generalmente consolas donde yo me muevo más que en los juegos de ordenadores, que no es una preocupación específica mía. El Gran Turismo 6 es un juego de coches que de primeras dices, bueno, vamos a ver, juego de coches ya estoy discriminando y partiendo del error de que a las chicas no les van a interesar los juegos de coche. Pero es que tú tienes que partir de la base de que hasta hace poco menos de una semana había una chica piloto que murió, que le dio un infarto hace muy poco, con lo cual, ¿por qué las niñas no vamos a interesarnos por los juegos de coche? Todos podemos. Con lo cual yo proponía ese juego y proponía 2 áreas curriculares en concreto. Proponía 3 iniciales, pero les he traído, proponía también el área de matemáticas, pero les he traído a grosso modo 2 áreas curriculares. La de educación física y el conocimiento del área natural, social y cultural. Se puede, a mi juicio, emplear tanto en el primer ciclo de primaria como en segundo. Concretando dentro del área de educación física, la idea es que conozcan su cuerpo. Son todos datos cogidos de la ley, con lo cual nadie podrá decir que yo me estoy saliendo del currículo que me está marcando la normativa y en nuestro caso la Junta de Andalucía. No, perdona. Yo he cogido la ley y he dicho, este área la voy a trabajar con mi colega de educación física y vamos a trabajar estos objetivos que vienen ahí establecidos para este nivel, con lo cual yo estoy cumpliendo. Entonces, ¿cuáles son de todos los que vienen los que yo quería resaltar? El conocer su propio cuerpo y la actividad física y sus habilidades motrices. Porque estas actividades estos objetivos vienen de la mano de unas actividades previas que yo planteo en el aula, para poder desarrollarlo de la mano de las establecidas para el conocimiento del medio. Los principales entornos que hay en los circuitos y los grupos sociales. Con lo cual, yo tengo mi aula, mi profesor de educación física, mi profesor de conocimiento y les propongo que para desarrollar las habilidades motrices y que conozcan su propio cuerpo, con el profesor de tecnología, y meto al profesor de tecnología más por lo que me cuentan mis alumnos de universidad que cuando han cursado la asignatura de tecnología, lo que han ido diseñando. Diseñamos un coche y hacemos uno. Trabajo colaborativo y cooperativo. Pero es que ahora lo prueban y van a ver conocer su propio cuerpo dentro de un monovolumen de carreras, salvando la realidad que hay con un coche de verdad. Con lo cual pueden ver las dimensiones y las proporciones que tiene el coche y su cuerpo cómo se ajusta. Y comprobar que para que los pilotos puedan permanecer ahí tantas horas dentro sin parar y sin bajarse, necesitan una preparación física. Y que esa preparación física no cae del cielo y que no repostan, entre comillas, ellos alimentación, que tienen una forma específica de alimentarse mientras están dándole vueltas al circuito. He enganchado 2 áreas curriculares. Pero es que engancho con la tercera, la de conocimiento del medio natural y social, porque es que yo, como tengo pizarra digital en mi centro, gracias a la Junta o gracias a las editoriales, puedo hacer una actividad de decir, bien, nuestro circuito está en Mónaco. ¿Dónde está Mónaco? Para eso tengo mi Google Maps y me ayuda. Y entre todos vamos buscando dónde está Mónaco y vamos aportando conocimiento. ¿Y dónde está Mónaco? ¿Qué hay en Mónaco? ¿Qué cultura hay? ¿Qué subcultura hay? Etcétera. Estamos en Europa.
Otro circuito que puede haber en Arabia Saudí, que ahí sí que hay muchas más diferencias entre Europa y África, con lo cual ya puede establecer de diferencias culturales, de diferencias sociales, distintos grupos. Estás hablando de conocimiento del medio social. Y ya si quieres hilar muy fino, muy fino, muy fino, como estás hablando de con diferencias culturales, con la asignatura de religión o educación para la ciudadanía, estás metiendo otro contenido que está ahí. Y no estás diciendo, tema 1, los Reyes Godos, tema 1, Einstein, y le das un papel donde viene la foto de Einstein y todo lo que ha hecho Einstein. Se lo estás enseñando de una forma mucho más amena y más atractiva. Y lo va a recordar. Cuando salga por la puerta del aula, el día que tú le haces la prueba, el examen que tenemos que hacer, el alumno, su conocimiento y su contenido va a seguir aquí. No va a decir, he hecho la prueba, he hecho fuera de mi cerebro esa información que he obtenido. Con lo cual, les motiva a buscar. Concretando aún más en el bloque de educación física los contenidos específicos que me están marcando la normativa, pues yo he elegido 2. El bloque 1, las habilidades motrices, como que va enlazado con la actividad que les señalaba, y las actividades artístico-deportivas. Estoy también imbricando a educación artística, porque vamos a diseñar. Y hay una carrera de diseño gráfico y una formación profesional de diseño gráfico y un trabajo de diseño gráfico. Y hay que aprenderlo, o por lo menos conocerlo y saber que está ahí. Con respecto al conocimiento del medio, les he señalado 2 de los muchos porque trabajado con mucho tiempo puedes engarzarlo con más contenido. Entonces, me detengo en el bloque 1, el entorno y su conservación. Yo tengo un circuito en Mónaco, pero es que va por la ciudad. ¿Cómo se conserva la ciudad? ¿Qué trabajos hay que hacer? ¿Qué coste lleva? Y si yo quiero desarrollar o proponer una carrera, no sé, aquí en Málaga, ¿qué implicaría? ¿Qué costes tendría? ¿Con quién tendría que contactar? ¿Cómo lo tendría que desarrollar? ¿Qué partes tendría ese proyecto? O sea, les estoy dando mucho contenido diseminado en distintas áreas curriculares, como les decía, sin que se enteren, sin que se den cuenta. Y en el bloque 4, las personas, la cultura y la organización social, porque bien que Málaga es diferente de Córdoba, no solo en la forma de hablar. Ayer me comentaban que toda la parte del paseo marítimo es terreno ganado al mar. Yo eso no lo sabía, con lo cual el diseño que yo monte para un circuito será muy diferente del que monte un malagueño, porque conoce su ciudad, o partimos de la base de que conoce su ciudad y será diferente al mío. A lo mejor yo pongo cosas muy pesadas en una zona de terreno donde no debe de haber tanto peso, por no conocer esa orografía. ¿Y qué competencias, dado que en primaria se trabaja por competencia, le estoy yo marcando a mis alumnos? Pues de las 8 competencias, a mi juicio, yo he establecido que trabajo la competencia matemática, porque si una de mis actividades es montar un circuito en la ciudad de Málaga, yo tengo que calcular unos costos. Y si no sé sumar 2 y 2, esos costos no los voy a poder hacer. Y tengo que conocer el medio e interaccionar con ese mundo físico. Si yo pongo que la carrera vaya por el puerto, a lo mejor el puerto se me cae del peso. Porque no sé exactamente cómo está montado el puerto. O a lo mejor diseño por la zona de la Alcazaba y no se puede, porque no conozco la orografía del terreno. Pero si me lo están enseñando de forma colateral, ya sí puedo hacerlo. Tratamiento de la información y la competencia digital es que yo les estoy dando un medio, además de un videojuego, les estoy dando una red donde buscar información, donde seleccionarla, porque el tratamiento de la información y la competencia digital lleva imbricado que tienen que aprender a buscar la información y ser críticos y saber seleccionar la información que encuentran. Con lo cual, además, les potencio esa autonomía e iniciativa para que ellos trabajen y diseñen y busquen información. En definitiva, lo que yo les quería traer con estos 2 ejemplos es que todos los videojuegos tienen su parte positiva y su parte negativa. Les voy a poner un ejemplo para cerrar de una perspectiva que puede ser negativa, pero que yo
siempre intento darle la vuelta y ver esa parte positiva. Hay varios juegos de lucha, seguro que conocen la serie de Tekken, de Play, o los de Mortal Kombat. Tú dices, bueno, es un videojuego agresivo, porque es de lucha, pero márcalo en el contexto de la educación física. Todas las artes marciales necesitan una disciplina y un entrenamiento. Si no tienes disciplina, nunca podrás llegar a ser cinturón negro. Esa es la parte positiva que tiene el juego. Y aprendes también defensa personal, que en el caso de las mujeres nos viene muy bien. Otro videojuego que hay también catalogado como muy agresivo, San Andrés. Vas con un coche, vas robando, vas atropellando gente, te dan más puntos, vas cometiendo una serie de infracciones. Pero esas infracciones en el mundo real tienen unas consecuencias. Con lo cual, tú aquí puedes atropellar a 3 abuelas, pero tú atropellas a 3 abuelas en la vida real. ¿Qué es lo que te pasaría? Con lo cual, vemos esa parte positiva. Dentro de un juego catalogado de forma negativa, está esa parte positiva. Y esa es la que yo les invito a que busquen y vean. Y estoy abierta a sugerencias, propuestas, preguntas, a lo que ustedes consideren oportuno. Pues muchísimas gracias, profesora Verónica Marín. Abrimos ahora un turno de preguntas en el público o a las personas que nos estén siguiendo mediante videoconferencia. ¿Alguna pregunta? ¿Quién tenía el micrófono? Por ahí. Ahora viene. ¿Dónde está? ¿Sabes dónde está? Si la formulas de viva voz y te oímos, o yo la puedo reproducir. Pues no tengo papel. Hablaba sobre la aplicación de Tekken en las aulas, en el sistema educativo español es obligatorio. ¿En qué nivel? ¿En la ESO? Yo lo incluiría en bachillerato. Lo veo más en bachillerato. Vale. Ese juego está catalogado, creo que de mayores de 16 años, sí. Pero GTA San Andreas es un juego de mayores de 18 años. Sí, pero la... Si tú lo aplicas en bachiller incluso, las madres y los padres te atacarían porque estamos utilizando un juego muy violento. Sí. ¿Era que se podía aplicar este juego en bachiller? No, ese juego es universitario. Todos los videojuegos tienen puesto una marca que se llama el código PEGI, que en Europa es muy liviano. Mayores de 3, mayores de 7, mayores de 12 creo que era, mayores de 18, para todos los públicos. Tiene la señal de drogas, la señal de violencia y la señal de sexo. Esa es la catalogación que ha hecho la Unión Europea para los juegos en Europa. Si tú te vas a Estados Unidos, es muchísimo más restrictiva. El abecedario ha dado 2 vueltas de cómo catalogan los videojuegos. Y para que un videojuego llegue al mercado, primero se hace una prueba de ese videojuego y se le da una catalogación provisional. Y entre 6 meses y 1 año después de esa catalogación provisional, según el mercado, se le da ya la definitiva. Pero el problema está en que yo como madre, por ponerme a mí de ejemplo, yo sí me miro lo que le compro a mi hija de videojuego. Pero hay otros padres y madres que no lo hacen, que simplemente llega el niño y dice, yo quiero ese juego y se lo compran. Con lo cual, lo que unos se encargan de educar, los otros lo deseducan. O lo que unos se encargan de formar, los otros lo deforman. Entonces, sí te puedo decir, ¿cómo se llamaba? Había un juego de guerra hace 12 años que no era para menores de 15. Y unos vecinillos míos,
Se lo compraron y en un fin de semana se lo pasaron. Y además, el recuerdo que salió en las noticias, que fue cuando yo ya me empecé a enganchar con el mundo de los videojuegos, porque la versión nueva que salió de ese videojuego, que era de guerra, era estrategia, el jugador, el protagonista, tenía que tomarse una bebida que en el videojuego era una droga, pero que la compañía que lanzó el videojuego te decía que era una bebida isotónica para intentar enmascarar que realmente el jugador lo que se estaba era chutando para poder continuar y seguir. Los videojuegos están cargados de muchos elementos negativos, como puede ser el sexismo. ¿De dónde cabe que yo sea Lara Croft y me vaya de aventura por la selva con unos mini shorts y un top repegado? Creo que no, sino que se lo digan a las mujeres soldados que tenemos cuando se van a alguna misión al extranjero. Precisamente mini shorts no llevan. Entonces, tienes que saber seleccionar. En la Universidad de Berkeley hay un seminario de una asignatura que se trabaja con un videojuego, que es hoy tengo la memoria fatal, pero lo tengo reseñado yo en el libro que he sacado de videojuego, que es StarCraft. Y lo que te piden y te exigen para matricularte en esa asignatura es que tengas unos mínimos conocimientos de lógica matemática. Además, en la red puedes encontrar el vídeo de presentación de la primera sesión que tuvieron y llegaban allá los alumnos, eran casi todos chicos. Yo creo que la visual que yo hice no vi ninguna chica, con la intención de, bueno, que vamos a aprender jugando, pero a lo que venimos realmente es a jugar al juego y a darnos nuestras palizas correspondientes. Y el profesor lo que le decía es que si esa era la mentalidad y la idea que tenían, que la puerta estaba ahí, porque esa no era la idea. Porque realmente si tú analizabas el juego, era matemática avanzada. Y, date cuenta, hay que saber diferenciar los juegos para los distintos niveles educativos. Date cuenta que yo te traigo el GT. El GT puedes utilizarlo en primaria, en bachillerato y en secundaria. Y en universidad también, en la carrera de económica. Yo tengo la asignatura de gestión económica y tengo que montar mi empresa que se dedica a realizar y diseñar eventos. Y si me toca hacer ese evento tendré que conocer de qué va y cuáles son los costos. Entonces, tienes que ir sabiendo seleccionar. El mercado de videojuegos es inmenso, es uno de los que más dinero mueve en España a nivel de la Unión Europea. Compramos más y fíjate que con la crisis la venta de videojuegos ha subido. No ha descendido, ha subido. Yo no sé si porque como pasamos más tiempo en casa hay que entretenerse, no lo sé la razón, pero ha subido. Entonces, es una realidad que hay ahí. Entonces, nosotros como docentes, en función del nivel en el que estemos trabajando, tenemos que decir, bueno, vamos a ver, si estoy en infantil y me quiero salir de la idea de Fantasmín y de Pipo, ¿qué hay? ¿Qué hay más allá del Looney Tunes y del Cartoon? Que son positivos y los hay. Entonces, ¿que no encuentro otra cosa? Pues si tengo eso, tengo que ver, analizarlo, jugarlo yo, experimentarlo yo y una vez que ya lo he visto y lo he experimentado, entonces cuando yo ya me lo llevo al aula. Y con los siguientes niveles educativos igual, porque yo para proponerle los lemmings a mis alumnos te estoy hablando de grado, lo he jugado yo y he puesto a mi hija a jugar también y que ella me contara su experiencia. Con lo cual, y el GT también. Y mi experiencia con el GT es que me ha descubierto que yo la lateralidad la tengo muy malamente. Porque yo quiero que el coche vaya para la derecha y se me va para todos lados, menos para la derecha. Entonces, eso quiere decir que a mí la psicomotricidad fina y la lateralidad no me la trabajaron bien. Y tengo que buscar alguna manera de... Y aun teniendo yo ese hándicap, y que si yo lo experimento con mis alumnos en clase y soy yo la que lo lleva, se van a destornillar de risa conmigo o de mí, pero superando esa idea y haciendo un clima relajado en clase, yo me atrevo a lanzarlo y llevarlo al aula. Pero siempre tienes que tener en cuenta el público que tienes delante, que cuanto mayores se van haciendo, más hormonas con patas son. Con lo cual, están revolucionados. Los intereses son diferentes. Entonces, lo que a mí no se me va a ocurrir jamás es llevar un juego de Barbie a una clase de primaria. Que lo tengo y lo he experimentado. Porque sé que es aburrido, es pasarse todo el juego peinando una muñeca. Me aburre hasta a mí y soy una chica.
pero jamás se me ocurrirá llevarlo a uno de primaria, y menos a uno de secundaria. Ya de bachillerato, si quiero salir con vida, no lo voy a llevar. Entonces, es saber, planteártelo y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero trabajar? ¿Qué es lo que hay? Experimentarlo y ver, ¿sirve o no sirve? No sé si te... Sí, claro. Sí. Pues me había equivocado al pasarlo porque lo copié del... Disponemos de micro ya localizado. Lo Y, copié. vale, ¿eso dónde estaría aplicado la aplicación del Gran Turismo en educación primaria? Primer ciclo, segundo ciclo, Te vale tercer para ciclo. los 3. Vale, ¿y qué habilidades motrices se desarrollan en base a ese videojuego? Para empezar, el saber mover, si juegas con el mando de la Play, tú juegas con esto, pero también juegas con esto. Yo ahora mismo estoy por materializarlo en mí, con la asignatura de conocimiento del medio, con los músculos, los huesos, e intentando que mi hija se aprenda que este es el bíceps y que todo esto va encadenado. Y yo esto lo estoy utilizando. Y yo tengo en un volante una tensión. ¿Y qué genera esa tensión? ¿Y qué músculos están implicados? ¿Y qué pasa si no tengo mucho conocimiento lingüístico de educación física? Pero hablando Román Paladino, si a ti el brazo se te queda bloqueado, ¿qué músculo, qué huesos, qué tendones se han quedado ahí pillados? Por esta postura, que es la que tiene un piloto. Es que es esta. Y tu habilidad motriz aquí ya es 0, porque si se te ha quedado aquí, que te vas a quedar así y te vas a ir así a casa. Es que lo que usted se refiere prácticamente viene a ser la habilidades motrices básicas. Sin embargo, en tercer ciclo tienes que aplicar ya habilidades motrices específicas a través de deporte. Viene a ser prácticamente que podemos trabajar el cuerpo, imagen y percepción, bloque de contenido 1 de educación física a través del juego de Gran Turismo, a través del tono muscular, conocimiento de los músculos, la colocación del cuerpo, etcétera. ¿No vendría mucho mejor para trabajar este bloque de contenido a través de este juego? Pues teniendo en cuenta de que te puedes encontrar alumnos que no tengan controlado el tono muscular, pues ya me contarás. ¿Ahora qué haces? Porque a verlos haylos. De hecho, en el aula, y te pongo un ejemplo de infantil, pero es que esa niña va a llegar con ese mismo tono muscular el año que viene a primaria, que está en tercero de infantil, en un colegio donde yo trabajo, con el que colaboro con una compañera mía. La niña no tiene tono muscular. Este escalón, la niña no lo salta. No usa las manos para parar un golpe, lo paras con esto, cuando cae. Eso es lo que te vas a encontrar cuando llegue a tercero, cuarto o quinto de primaria, sin tono muscular. Entonces, ¿qué? Tienes que partir de la realidad del aula, que no todos los alumnos tienen las mismas capacidades desarrolladas, las físicas, físicas y motóricas. Mi hija hace cosas que sus compañeras de la misma edad no hacen, y sus compañeras hacen otras que la mía no hace. Entonces, tú tienes que abrir y ser diverso, que tienes un caleidoscopio en el aula. No tienes un modelo fijo todos los años, no. Entonces, tú tienes que analizar tu aula y ver los distintos niveles y estructuras que hay. Porque si entonces te vas a ir al que ya lo tiene todo, eso es una escuela segregacionista. Perdona que te diga. Pero al 100%. Y yo creo que eso no es lo que vamos buscando. Vamos buscando la integración de todos los niños y de las niñas. Del niño y de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes y de los universitarios. Y de los adultos. Porque ahora mismo, cuando tienes 55 años, en la universidad ya eres de educación de adultos, escuela de mayores. Igual que tienes la misma catalogación que una persona que se ha jubilado a los 70. Y estamos hablando de personas con 55, que creo que les queda mucha vida profesional por delante. Pero ya son catalogados como escuela de mayores. Entonces, y además que nuestro tono muscular llega a una punta y luego vuelve a decaer. Somos niños y morimos niños. Todo decae. Y la última pregunta. ¿Usted ha realizado este proyecto de Lemming, me parece muy interesante, en un aula de educación infantil? Con los niños de la clase de mi hija. ¿Y qué conclusiones ha llevado a cabo sobre ello? Pues que lo que es la habilidad oculomanual, la gran mayoría no la tenían bien desarrollada,
que hay mucha diferencia entre lo que es un alumno que en su casa disfruta de un ordenador a dispendio, que no tiene que ir, mamá, me presta el ordenador o me pone el ordenador, y que la madre o el padre o el tutor esté sentado al lado. Que si tienen una formación por parte de los padres que les haya establecido que esto sirve para aprender, la clase es más dinámica y no tienes la distorsión de vamos a jugar, estamos aprendiendo a jugar. Eso es lo que yo he sufrido en carne, he sufrido y además encantada de la vida. Y de hecho, nosotros tenemos que diseñar una unidad didáctica globalizada para el mes de marzo, enganchada con una visita que van a hacer en el centro, y vamos a diseñarlo incluyendo videojuegos para los alumnos de primero y de segundo de primaria. Y ya te digo, vamos a hacer globalizada. Me quedaba solo hablar con la profesora de inglés y me dijo que sí, que le introdujéramos. Entonces, ¿Y qué videojuego? Pues es que lo hemos cerrado ahora. Entonces ahora tenemos que sentarnos y ver con cada una de las áreas curriculares que la profesora quiere que trabajemos, más lo que quiere la de inglés, sentarnos a establecer contenidos, objetivos, actividades y cuáles son los instrumentos que vamos a utilizar. Porque, por ejemplo, en el aula que vamos a emplear hay una pizarra digital, pero que se está utilizando como pantalla de proyección, porque no está calibrada y no ha ido la empresa que la ha montado a calibrarla, con lo cual nosotros, desde la universidad, de forma voluntaria, porque es un trabajo colaborativo que queremos hacer con este ecocentro, vamos a intentar arreglar la pantalla para poder utilizarla. Porque además yo, cuando mi hija me vino el primer día, mamá, este año tenemos una pantalla en la clase. Mamá, hoy la hemos utilizado la pantalla en clase. Digo, pero cuéntame qué es lo que has hecho. Y dice, pues nos ha sacado la pizarra y nosotros íbamos marcando el contenido que ella nos iba preguntando y lo llevábamos. Digo, pero ¿lo hacías tú con tu dedito? Así. Me dice, no. Yo lo marcaba donde estaba y luego iba y le marcaba la seña en la pizarra donde tenía que estar. Y ella con su ordenador y su ratón lo llevaba. Digo, pues eso y la tele es poco más o menos lo mismo. Entonces, superando todos esos hándicaps y que la cobertura de wifi en el centro en el que nosotros vamos, pues hace así, nosotros ya hemos cerrado el tema y ahora durante el mes de noviembre, diciembre y enero tenemos que diseñar todo eso. Diseñamos una parte, lo presentamos en el centro a los profesores que vamos a implicar y que ellos ya, como realistas, como los que tienen a los alumnos todos los días en clase, nos digan, pues mira, esto no lo vemos, esto sí lo vemos, o nos gustaría incluir esta cosita aquí o esta otra. Ese es el trabajo que nosotros tenemos para lo que queda de este trimestre y el inicio del siguiente. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Por allá al fondo. Mientras se desplaza el micro, yo también me gustaría poner un paréntesis diciendo que es un tema ya del videojuego que tiene ya muchos años. A mí también me preocupa el tema del sedentarismo. Tenemos la población infantil cada vez más obesa. ¿Favorece o no favorece el sedentarismo? Hay quien puede decir que sí, hay quien puede decir que no, que hay consolas que te permiten moverte y que pueden favorecer luchar contra la obesidad. En fin, hay posturas de todo tipo y el tema del videojuego sí que tiene bastantes cuestiones que plantear. Hola, buenas. Mira, yo voy más orientado a la parte del tema del docente. Usted ha comentado que ha trabajado, que colabora con un centro educativo. Y yo mi pregunta es, ¿cómo lo han tomado los docentes del centro? Y si ellos mismos le han comentado algo respecto a si ellos ven que necesitan una formación permanente o complementaria para poder trabajar eso, para poderlo ellos llevar a la práctica. Pues cuando yo planteé la idea de que el grupo de trabajo que yo tengo en la universidad entráramos en el aula con la idea de ayudar y aprender y ver, porque luego lo podemos traspasar nosotros a la aula de universidad, fueron todo facilidades. La profesora es nueva en este centro, pero no nueva en el sentido de que tenga 2 años de experiencia, sino una profesora que tiene más de 20 años de experiencia a su espalda. Y yo, a la salida de un día del colegio, le dije, oye, mira, tengo esta idea, ¿qué te parece? Y me dice, encantada. Como los lunes estoy, vente el lunes que quieras, me avisas con la niña, quedamos
Yo me fui a su tutoría, estuvimos hablando y encantada, pero encantada. La profesora está encantada y el profesor de primaria con el que yo ya había empezado los contactos el curso pasado, se lo comenté, digo, mira, con Flanita vamos a empezar y vamos a hacer esto. Y dice, yo me apunto también. O sea, salió de ello, tal cual. Y de hecho la profesora con la que vamos a trabajar me consta que busca muchísimos recursos para los niños a través de las TIC. Que necesita una formación, ellos a mí no me han manifestado nada. Sí, por lo que sé y por el otro centro de infantil donde vamos a empezar a ir con las alumnas de infantil a trabajar la televisión y la transmisión de los valores a través de los cuentos, pero los cuentos digitalizados, sí me ha dicho que ellas sí necesitarían una formación. Pero la de primaria, en concreto en este caso, no me la ha pedido. A lo mejor cuando ya planteemos la unidad didáctica es cuando surgen esas necesidades. Sí te puedo decir que hay otro instituto de secundaria en Córdoba que el año pasado sí pidió la ayuda del departamento mío, el Departamento de Educación, para alumnos con altas capacidades. Y entonces parte del alumnado del máster que yo dirijo fue allí a hacer prácticas de inclusión y a desarrollar esa demanda que nos habían hecho. O sea, este es el escenario en el que yo ahora mismo me estoy moviendo. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, Verónica. Una pregunta que nos envían vía Twitter de parte del compañero José Luis Serrano y quiere preguntarte si crees que el boom de los videojuegos en la educación no estará siendo promovido por las empresas. Yo creo que no. Yo creo que no, fundamentalmente porque no ganan dinero. Si donde se gana es en la calle. Porque para que tú adquieras un videojuego y lo lleves al aula, lo tienes que buscar en PC. Porque no te vas a llevar la consola debajo del brazo al aula o vas a comprar 20 consolas para que los alumnos lo practiquen. Yo creo que no. No es un campo donde realmente ahora mismo se esté invirtiendo. Sí haría falta una inversión de juegos realmente que no sean eso, que impliquen la repetición y el aprendizaje. En una primera secuencia ya he aprendido y ya voy pinchando, como cuando nos compramos los CDs de Aprende Inglés. Porque eso sí que lo he vivido yo en mi familia, sobrinos míos que se han comprado los CDs de Vamos a aprender inglés y ya era esa postura. Nada más. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues antes de cerrar la sesión me gustaría hacer un anuncio que, bueno, yo concretamente no, sino dos compañeros que están ahora mismo en la Universidad de Guadalajara, México. ¿Dónde está el botón izquierdo? Sí. Buenos días. Es para mí un placer dirigirme a todos ustedes desde aquí, desde Guadalajara. Ahí no se va a escuchar. En primer lugar, quiero felicitar a José Sánchez y a Julio por el esfuerzo que han realizado para poner en marcha. No se va a escuchar. ¿Dónde está? En el lago. Que no lo sé. Ahí. No lo veo. Pero me parece que no lo van a poder escuchar. Sí. No. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, le acercamos el micrófono al altavoz y ya está. No lo hemos probado antes. ¿Qué ocurre ahora? No, va. Y ahora, ¿por qué no? Mira, a ver si tiene el sonido del Buenos días. Es para mí un placer dirigirme a Quiero felicitar a José Sánchez y a Julio por el esfuerzo que han realizado para poner en marcha este tercer Congreso Internacional sobre TIC y Buenas Prácticas. Yo lamento no haber estado con ustedes como en las otras dos ocasiones, pero por circunstancias laborales ahora mismo estoy aquí como profesor visitante en la Universidad de Guadalajara. La intención de esta comunicación es, además de reconocer el trabajo realizado por nuestros compañeros y también por otros compañeros del
del equipo de investigación y del Departamento de Métodos de Investigación e Innovación Educativa. Y evidentemente también quiero agradecer la colaboración de los compañeros de las universidades de Sevilla, Granada y Córdoba. Bueno, pues la intención sobre todo es intentar dar un salto en este congreso. Ya ha habido 3 ediciones y queremos que la cuarta sea significativamente distinta y plantearla al otro lado del Océano Atlántico, muy cerca de las orillas del Océano Pacífico, en la Universidad de Guadalajara. A continuación, una compañera mía, Les, aclarará un poquito, le dará algunos datos más sobre este futuro cuarto congreso. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Elba Rosa Gómez. Soy egresada de la Universidad de Málaga, pero trabajo en el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, en México. Es para mí un placer saludarles a 10.000 kilómetros de distancia de la preciosísima Málaga, donde tenemos varios colegas y amigos. Tuve la suerte de estar en una estancia académica durante 2 años, entonces les conozco a algunas personas. Quiero felicitar a los organizadores de este tercer congreso de TIC y buenas prácticas, en especial a los organizadores, a Julio Ruiz, a Pepe Sánchez, y un saludo muy especial al doctor Julio Cabero de la Universidad de Sevilla. Es un honor para nosotros que dentro del Congreso nos sea abierto un espacio para comunicarles la intención de que se haga una edición, la cuarta edición, tomando en cuenta el precedente y el éxito que han tenido las 3 anteriores, para que se lleve a cabo en el 2014, del 24 al 26 de septiembre, el Congreso de Buenas Prácticas, pero en América, siendo sede la Universidad de Guadalajara, organizada por el Centro Universitario de los Valles. Para que se den una idea del contexto de que tiene la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, cuenta con 9 centros que son regionales y 6 metropolitanos, así como un sistema de universidad virtual. Solo los alumnos de la universidad son 120.000, y sin contar los que son del sistema de educación medio superior, que también están integrados dentro de la red universitaria. Quiero agregar solo como último una reflexión que me gustaría compartir. Yo creo, y de lo que he aprendido por la gente tan humilde que comparte sus conocimientos, que la movilidad internacional coadyuva en la integración de redes, tanto docentes, académicas, investigativas, etcétera, y promueve también lo que es la sociedad del conocimiento, que va más allá del discurso y se lleva a cabo en la práctica, así como enriquece al capital humano pensante, que son nuestros alumnos. De antemano, muchísimas gracias. Les deseo el mejor de los éxitos en la conclusión de este congreso. Les mando un abrazo desde México y enhorabuena por el tercer congreso. Pues nada, antes de nada, se me ha olvidado antes agradecer a Verónica su presencia y la conferencia que ha tenido a bien en deleitarnos. Muchas gracias, Verónica. Y nada, para terminar, agradeceros la asistencia al Congreso, agradecer a los miembros del comité organizador que no han pasado por aquí, pero sin cuya colaboración este evento sería imposible de organizar, a los miembros del comité científico que han estado siempre detrás evaluando los trabajos y nada, os emplazo para el año que viene. Está muy lejos Guadalajara, México, pero la modalidad virtual del Congreso creo que seguirá vigente, así que os animo al año que viene a participar con nosotros en una nueva edición de este Congreso de Buenas Prácticas con TIC. Muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima.